Voz RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí Mónica Redondo, Marcelo Goro, Alejandro ahora nuestro columnista, Martín del otro lado de la pecera, Martín Loza, la caja de Pandora. Muy Una bien. caja más. Hoy no hubo represión, eureka, aleluya, hoy no. Fue muy concurrida la convocatoria de hoy, había estudiantes de todas partes, bueno, la gente de discapacidad, porque hoy se vota en el Congreso, se tiene que votar el tema de la emergencia. Claro, pero no entiendo eso de la emergencia. discapacidad, porque el funcionario del gobierno encargado de eso dijo, y si la persona Jodete. tiene Pero el que se problema ocupe de la él. familia, no la Y familia sí. de él, ¿viste? Qué increíble. Yo ¿no? te digo una cosa, cuando pasan esas cosas vos decís, hace mucho tiempo cuento esto y ya alargamos con el videíto de presentación que quiero que lo veamos todos. Yo tenía un colega que murió muy joven. Entonces decía, mira, algunas madres de psicóticos, algunas madres muy complejas, habría que pasarles el coche por encima y después retroceder y pasarles el coche otra vez por atrás. Entonces digo, a esta gente alguna vez se va a enfermar. Sí. Alguna vez le va a pasar, no te digo que se vaya a jubilar, pero enfermarse, seguro se van a enfermar. Y van a traer, ya sé que tienen sus premédicas y todo eso, pero en una emergencia en la calle tienen que contar con lo público, no les queda otra. Y alguna vez les va a pasar, Ni siquiera teniendo la millonada de dólares, zafás de la muerte. Eso seguro. Bueno, no estoy deseando la muerte a nadie, claro, para que no cierren la radio, pero somos todos falibles, Seguro. vulnerables y seres humanos, humanos. Está bien, seres humanos. Sí, y frágiles. Bueno, vamos a ver un videíto de presentación y después vamos a hablar un poquito del CIDE. ¿Cómo se dice? La CIDE, el CIDE. La CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado. ¿Femenina es? Sí, sí. Ay, Sí, qué- femenina. Femenina. Bueno, y de otras cosas más. Vale. Y de muchas cosas más. La Hoy, bueno, justicia, etcétera. No dijiste que hoy se cumplen 10 años de la primera marcha de Ni Una Menos, Es cierto. que también Estuvieron fue- algunas de Ni Una Menos en la marcha de hoy. Exacto. Bueno, veamos el videíto. A vos te va a gustar mucho ese video. No se toca. La patria está en terapia. Ya no se trata solo de recortes. No son números. No son planillas de Excel. Lo que están haciendo es mutilar el alma de la Argentina. Porque tocar el presupuesto del Hospital Garrahan no es un ajuste más. Es un crimen moral. Es desfinanciar la esperanza. Es ponerle precio al derecho más sagrado que tiene un pueblo. La vida de sus hijos. No hay patria posible sin salud pública. No hay nación que pueda levantarse sobre las ruinas de sus hospitales. En cada quirófano del Garrahan, en cada guardia saturada, en cada enfermero agotado y cada médico que no duerme, hay una trinchera silenciosa de dignidad. Ellos no piden palmas ni premios, piden lo justo. Piden insumos, sueldos dignos, respeto. Piden que no se los trate como gastos, sino como lo que son, garantes de la vida. Y a vos, trabajador de la salud, de limpieza, administrativo, ordenanza, no estás solo. Hay un pueblo que ve, que siente, que reconoce tu entrega. Hay una clase trabajadora que se mira en tu espejo. Porque el reclamo no es solo gremial, es humano, es político, es patriótico. Y también va para vos, hermano policía. Vos que tenés hijos, vos que también cobrás un sueldo de miseria. ¿De qué lado vas a estar cuando los que te dan órdenes privaticen hasta la ambulancia que te lleva si tu hijo se descompone? ¿De qué lado vas a estar cuando te toque pedir turno en un hospital que ya no tenga ni gasas? Basta de ser el brazo armado del ajuste. Pónganse la celeste y blanca, no en el uniforme sino en el pecho. Sean pueblo, no verdugos, porque los verdugos también caen cuando la soga aprieta.
Este no es un reclamo más. Esto es una línea que se cruza y ya no se vuelve. Esto es diabólico, sí, porque el mal no siempre se viste de monstruo. A veces viene con traje, con sonrisa de mercado y con una motosierra que no corta privilegios, sino sueños. La lucha empieza en la cabeza, pero nace en el corazón. Y el corazón nos dice basta. Basta de mirar para otro lado. Basta de obedecer sin pensar. Basta de bancar lo que nos mata. El Garrahan no se toca. A los chicos no se los toca. A la salud pública no se la negocia. Si este es el plan, el pueblo tiene la obligación moral de resistirlo. Porque hay momentos en que la patria entra en terapia. Y es ahí, más que nunca, donde la militancia, los gremios, la comunidad organizada tienen que transformarse en sangre, en aire y en coraje. Y vos, que lees esto, que lo sentís en la piel, que alguna vez llevaste a tu hijo enfermo con la esperanza en los ojos, sabés de qué hablo. Nos quieren dormidos, pero el pueblo está despertando. La patria no se vende, la salud no se ajusta. A los trabajadores se los defiende. Hoy más que nunca, unidad, conciencia y lucha. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Bellísimo. Hermoso. Estuvo hecho con, por supuesto, en Navidad, pero esas caritas de esos niños, eso es el Garrahan, ¿no? Eso es cualquier hospital que se dedica a los niños, el Gutiérrez, el especialmente a los niños que tienen problemas terminales, ¿no? A los niños, y que en muchos casos pueden diagnosticar aún mejor y tratar aún mejor a un pacientito que en los privados. Sí, desde dinero, ya. Sos un Desde número. ya. Bueno, comencemos nuestra... Para también argumentar, justamente los privados derivan al Hospital Garrahan aquellos casos que no pueden asistir, porque se trata todo tipo de enfermedades poco frecuentes, que no son las comunes, las habituales, así que me parece, aparte es algo que funcionaba bien. Eso es lo que realmente es lo llamativo, que lo que funcionaba bien lo están desarmando. Eso es lo que por ahí no podemos entender los comunes. Los no tan llamativos es el nivel de desinformación y de ignorancia. Yo no creo que sean ignorantes, yo creo que desinforman a propósito, donde dicen que hay tanta cantidad de administrativos y para ellos un laboratorista es un administrativo, un técnico es un administrativo, o alguien que hace anestesia, que le pone anestesia por una operación es un administrativo. Es decir, que ni siquiera establecen diferencias. Yo creo que la saben la diferencia, pero desinforman a propósito. Bueno, hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, diríamos. Ponele. No. Tenemos a un gran escritor, un historiador y un investigador de la deuda, pero un gran escritor tenemos a nuestro lado. Quiero preguntarte, vamos a empezar con una pregunta chiquita. ¿Pasó algo con la CIDE? Se pidió un presupuesto extra, creo que para disciplinarnos a todos los argentinos y ponernos en un cuadrito, no sé. Es que al poco tiempo de subir Milei emitió un decreto dándole a la CIDE 100.000, es decir, no hay plata, pero no hay plata para algunas cosas, para la de ellos siempre hay plata. Entonces decidió darle a la CIDE 100.000 millones de pesos. El decreto fue volteado, por suerte, en la Cámara de Diputados, lo liquidaron, pero indudablemente, como el gobierno tiene fondos reservados para disponer y no da cuenta, siguen alimentando a la CIDE. Y según la última estadística, en el último año el presupuesto de la CIDE aumentó un 289%. ¡Hala! Pero a esto se suma las operaciones que hace la CIDE. La CIDE es una vieja historia, siempre opera a favor de un gobierno y en contra de la oposición, ¿no es cierto? Uh-huh. Y había bastantes famosos personajes de la CIDE, uno de ellos el famoso Antonio Schiuso, que le costó el ministerio a un funcionario del gobierno de Kirchner, porque lo puso en televisión, esta es la cara, y como estos tipos siempre se mantienen en anonimato, pero claro, siempre es un lugar muy oscuro, viscoso, porque hacen todo tipo de operaciones. ¿Para qué? Para espiar, para informar a los gobiernos
no solo inteligencia externa, sino fundamentalmente inteligencia interna. A los opositores, a los periodistas, y tienen contratadas prostitutas, tienen contratado un sinnúmero de personajes que pululan por todas partes para ver a quién enganchan, y ahí se arman las carpetas. Entonces, por eso, claro, a veces algún diputado que tiene alguna cuestión que no quiere que circule, le dicen, viejo, votás así o mirá. ¿Por qué? Porque, bueno, hay toda una estructura. Pero lo que ha pasado últimamente, eso sí es lo que no tiene antecedentes, porque la CIDE siempre prepara planes de inteligencia para lo que son una posible agresión externa, posible introducción de personajes de otros países que quieran debilitar al gobierno, es decir, o causar algún tipo de conflicto entre otros países. Pero esta vez no lo dijo ni un periodista de izquierda ni nada, lo dijo Hugo Alconada Moon, que es un importante periodista de La Nación, que dijo, señores, el plan está destinado a espiar a los periodistas, a la oposición y a todo aquel que se atreva a discrepar con el gobierno. Es decir, en este programa, tanto vos como Marcelo, como yo que vengo, vamos a ser espiados por lo que decimos, si lo que decimos al gobierno le afecta. Ahora, ¿cómo le afecta al gobierno? Y sí, si uno critica lo que está pasando en el Garrahan, si uno critica lo que pasa con los jubilados, si uno critica el desfinanciamiento de la salud y la educación pública, no es que lo estamos criticando, estamos mostrando evidencias. Pero el gobierno lo único que acepta es el discurso de ellos, el discurso del Gordo Dan, del Aje y de toda esa runfla de personajes que lo rodean a Milei, donde han llegado a sostener que lo de los otros es cuestionable, lo de ellos es la verdad. Vos que sos psicóloga, Mónica, ¿a vos te parece que alguien diga lo mío es la verdad, lo de los otros es cuestionable? Entonces, claro, vos imaginate la peligrosidad de ese tipo de pauta. Hoy casualmente estaba empezando a releer un libro notable de Erich Fromm que se llama Anatomía de la destructividad humana. Que tiene todo un capítulo sobre Hitler. Además, que tiene un capítulo sobre Hitler, un capítulo sobre Stalin, donde muestra las personalidades perversas, o sea, la maldad expuesta en su forma más auténtica, ¿no? Y claro, yo iba leyendo y decía, aquí viejo, es decir, Fromm se perdió a un montón de personajes que están en este momento, como ese fantoche de Manuel Adorni, que cuando cuenta que han echado a tantas personas, que se ha dejado sin efecto una Secretaría de Estado importante, como la Secretaría de Derechos Humanos, muestra una especie de gozo, el goce de la crueldad, ¿no? Ellos, cuando hacen cosas que son manifiestamente crueles, las gozan. Y realmente esto no tiene antecedentes, Mónica. Mira, yo que conozco la historia argentina porque me he dedicado a eso siempre. Es decir, nunca he visto algo semejante sumado a un lenguaje presidencial de cloaca, a términos que jamás un jefe de Estado ha hecho, y además a la burla. Yo leí el otro día una carta que le mandó al presidente, una carta abierta a una enfermera del Garrahan, diciéndole que el presidente había dicho que iba a hacer una obra de teatro y que en esa obra de teatro iba a donar los derechos o la recaudación al hospital Garrahan. Y ella le dice, nosotros no queremos una caridad, queremos sueldos como correspondan. Entonces, es como que acá hay toda una concertación de complicidades. El Poder Ejecutivo que actúa, como ya sabemos. La Cámara de Diputados que se ha convertido en una especie de lugar repugnante de obsecuentes, de gente que ha claudicado sus convicciones, como muchos diputados de la Unión Cívica Radical, que se ve que se olvidaron de Irigoyen, de Alem, de Moisés Levenson, es decir, y juegan a favor del presidente. Hoy quisieron boicotear la sesión en diputados y no pudieron, y el quórum se obtuvo. Pero ¿quiénes quisieron boicotearla? El PRO, la Libertad Avanza y los radicales que dije Rodrigo de Loredo. Claro, y a esto se suma un Poder Judicial que está ahí viendo qué es lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Nada. Porque, claro, no puede perjudicar al presidente, no puede perjudicar a la hermana del presidente y a toda esta estructura que en este momento está degradando a la nación. Es decir,
este es un gobierno que está degradando, y coincide con un presidente que dice, yo quiero destruir al Estado. Entonces, si él quiere destruir al Estado, lo está logrando. Pero lo que pasa es que esa destrucción del Estado significa la destrucción de los ciudadanos, la destrucción de instituciones del Estado, es decir, toda una situación que no entiendo cómo algunos todavía sostienen que este presidente sigue teniendo un poquitito menos de intención que cuando fue elegido presidente de la República. Si eso es cierto, yo creo que hay encuestas que son compradas, hay muchas manipulaciones, pero en el supuesto que llegara a ser cierto, es como que el pueblo argentino ha entrado en una especie de vorágine de locura que no hay forma de que vea las realidades que se observan todos los días, no solo en Buenos Aires, en todo el país. Uh-huh. En realidad, cuando vos hablabas de eso, antes de darle paso acá a mi compañero Marcelo y a Lili Masure, que ya está en el Zoom, a mí me parece que más allá de las formas, es un discurso deshumanizante. Lo que hacen es quitarle humanidad al discurso, a las personas. Sí, sí. Cargan ese discurso con esa inhumanidad, uh-huh, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Entonces vos ves que como él se contradice en una misma frase, yo la otra vez vi un reportaje que le hacían a un jubilado que decía, yo la chorra no la voto, ¿no? Pero esperá, que no paró ahí. Pero estos son unos chorros. ¿Y entonces a quién va a votar? A Milei, pero no me acaba de decir que es decir, se contradice en el mismo discurso, es como si tuvieran un chip, una cosa de un sketch que hacía Capusotto de hipnosis, repetición, fake news, noticias falsas, como hacer una realidad paralela. Y hay muchos que se prenden en esa realidad, enganchan, claro, ¿no? Marcelo, y le damos pase a... El odio. El odio. El odio, sí, yo hice una columnita del odio. No, sí. Y quería también un poquito resaltar lo que decía Alejandro, ¿no? Cuando hablaba del show que iba a ser en beneficio del Garrahan. Te olvidaste de decir las rubias voluptuosas. Las rubias voluptuosas que iban a actuar con él, ¿cierto? Y que él iba a ser de abogado del capitalismo. ¿En serio? Él iba a ser abogado sí, defensor del capitalismo. Ese el programa que tiene para... Hola Lili Masure, ¿cómo estás? No se te escucha, Lili, pero poné el volumen... Así te podemos escuchar. De acá estoy, ahora ahí está, ahí te vemos. No, yo Ponete le decía que los estaba escuchando y bueno, comparto, por supuesto, todo lo que están comentando. Está muy difícil esto. ¿Cómo estuvo el abrazo al Instituto de Teatro? Vamos a empezar. No estuve en el abrazo al Instituto de Teatro. Bueno, pero ¿cómo está el Instituto de Teatro en este momento? Está muy bien. Acá hay un tema que es muy importante y que me parece que hay que tener en cuenta, que es que la cultura sucede y toda la gente que pertenece a las industrias culturales, que pertenece al mundo de la cultura, sigue creando, sigue trabajando sin visibilidad y no falla. Miren, yo les voy a contar una situación por la que estoy pasando. Estoy justamente que mucho no se puede comentar sobre el tema, pero esta parte sí. Estoy con las audiencias de los juicios orales que arrastro desde hace 10 años por el tema del Inca, ¿no? Uno de ellos es por la serie El Pacto, aquella serie sobre papel prensa. No sé si recuerdan. Y estoy muy impactada, porque pasan y pasan y pasan los testigos, y cuando el que va a testimoniar es alguien de la cultura, actores, actrices, músicos que participaron y entonces van como testigos, es tan impresionante como sostienen y la enorme coherencia. Entonces, y es como muy emocionante, porque pasan testigos de todo tipo, periodistas que sacaron una nota,
los denunciantes, y es tan diferente lo que a mí me pasa con cada vez que escucho a alguno de ellos, es muy impresionante. Así que no me cabe duda que el abrazo al Instituto de Teatro debe haber estado muy bien, muy emocionante, muy impresionante eh, y muy positivo, ¿no? Porque son abrazos que son todo lo contrario de lo que se está hablando, el tema del odio, son abrazos de amor. Acá hay una enorme cantidad de población que conserva su capacidad de amar claramente. Y eso es lo que va a terminar triunfando ante este desastre de odio que se ha generado y de violencia, es tremendo. Claramente es lo que vos decís, Liliana, pero estaba lleno de policías. Bueno, sí, claro. Y Pero, bueno, siempre pero va- una cantidad, Sí, claro, sí. bueno. Pero bueno, Sí. lo que pasa es que recién nos hablábamos, como este señor quiere destruir todo, quiere destruir la cultura. El otro día estaba con un amigo mío que es director de cine, Pablo César, que me decía que el Sí. Inca el año pasado no dio absolutamente Nada. nada para nada, y acabo de leer hoy en La Nación que una artista que iba a exponer en China, le levantaron la exposición porque hace unos años había hecho una especie de caricatura o pintura sobre Milei y su familia, y por supuesto llegó la orden de la Cancillería de que ella no podía exponer. Una cosa que nunca ha pasado así, de esta No, manera en nunca, Argentina, nunca. ¿no? Tremendo, tremendo. Y ahora, hoy, por primera vez en un año y medio que está esta gestión en el Inca, salieron elegidas 8 películas, 8 ficciones y 6 ficciones y 2 documentales, o 8 ficciones y 2 documentales, elegidas por un jurado que no sabemos quién es. Pero bueno, a ver si es que eso funciona. Sería la primera cosa que se comunica, eh, que van a sostener. Ahora, no debemos de dejar de decir que el Inca, la recaudación del Inca se estima este año en 49.000 millones, o sea, 49 millones de dólares. No sabemos qué van a hacer con ese dinero. Lo que pasa es que tenemos un secretario de Cultura, Leonardo Di Feli, que es un ignorante absoluto, que no tiene la menor idea ni de qué libros ha leído, y da vergüenza ajena cuando lo reportean para preguntarle algo relacionado con la cultura, ¿no? Bueno, el objetivo es destruirlo todo, y entre esto destruir la cultura y por supuesto todo lo que tiene que ver con, con el fomento de la cultura, de las industrias culturales. Y está clarísimo el objetivo, eso está clarísimo. Lo que yo sí quería reafirmar es que la cultura sigue sucediendo. Será cultura en resistencia, cultura en crisis, o como sea, pero la cultura sigue sucediendo. Sin visibilidad, lo que tiene que recuperar la cultura es, a partir de este shock tan tremendo, es su capacidad de organización, su capacidad de aglutinar y su capacidad de dar batalla. Ujú. Y de Pero protagonizar. Si está. tomamos a todos, a los cuatro les digo, si tomamos esta movida que se hizo mostrando algunos videitos de Paca Paca, la futura Paca Paca, que no sé si va a ser o no va a ser. Caca, Vale, caca. sí, lo que fuera, pero de última, esa es la cultura que ellos pretenden imponer o proponer. Y está tan claro en esos videitos que yo creo que incluso no los hicieron para los niños, lo hicieron para los adultos, te digo. Cuando ponen de un lado el dólar y de otro lado cosas. O si no, otro videito que vi que me pareció, ¿para qué vas a ir a la universidad? ¿Para qué te vas a Tremendo. a Y el de quemar los las pestañas? derechos es tremendo. Van los 2 chicos con un señor, pasan por delante de, no sé si lo vieron ese, de una casa en construcción, y un señor que está construyendo su casa. Y dice, sí, si la vivienda fuera un derecho, este señor te tendría que regalar su casa. Y después pasan por una señora que vende pan, Ah, la viste, tendría ese. ¿sí? Y dice, si la alimentación fuera un derecho, la señora que está trabajando desde la madrugada amasando el pan te tendría que regalar ese pan.
que los niños le compran. Es tremendo, porque es... sofisma puro. Lo que es llamativo es que uno de los caballitos de batalla que tuvieron en la campaña eran que justamente lo primero que iba a volar iba a ser Paca Paca. Era uno de los caballitos lo que se hablaba comúnmente. Pero bueno, a pesar del dolor que estamos atravesando y de las angustias y todo lo demás, yo creo que cuando se vayan va a haber para la comedia y para el drama de estos personajes, va a haber para el sainete, sí, va a haber de todo, ¿no? Porque la representación de los que nos gobiernan es la verdad que es espantosa. Entonces va a haber para todo. Para las murgas. Como los tiempos modernos. ¿Te acordás la película? Bueno, algo así. Sí, evidentemente esta revolución libertaria, porque así se autodenominan, también tiene que ver con lo cultural, con lo educativo, con la salud, absolutamente con todo, dejando por fuera del mapa y de la geografía cotidiana de todos los días todo un conjunto de derechos, como decía Lili, y todo un conjunto de yo te diría, más que derechos, son derechos, pero además son como... tiene que ser así, es el derecho a la salud, el derecho a la educación, no podemos convertirnos en objetos de consumo, en objetos de mercado. Lemoyne lo dice clarísimo, dice, no valés lo que te ganaste por tus luchas, valés lo que el mercado te quiere pagar. Claro. Está bien. Y hoy dijo, y hoy hablando de los médicos del Garrahan, dijo que si los sueldos no están conformes, que se busquen otro laburo. O sea, como si vos estudiaste de médico y tenés que dedicarte, no sé, a vender chicles o galletitas o chocolates. Sí. Por eso yo creo que nosotros también nos tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo se le explica a un niño? Yo dudo que los chicos vean esos cortos. Son aburridísimos. Pero bueno, yo a esta altura de mi vida no dudo de más nada. Sí, tenés razón. Mira que mi hija veía los Teletubbies y yo decía, ¿qué carajo está viendo con los Teletubbies? No entendía nada, pero bueno, lo veía con ella. Pero los veía. Entonces yo decía, ¿cómo nosotros, después de esto, suponete que los pibes vean esto de los derechos, por ejemplo, ¿cómo volvemos? ¿Cómo empezamos otra vez? Porque está todo roto. De esta manera te dejan todo destruido. Entonces yo pensaba, desde políticas de gobierno, por supuesto, que en el caso de los derechos, por ejemplo, habría que hacer hincapié y profundizar en el tema de que ciudadanos y ciudadanas son sujetos de derecho a la producción, primero, y son sujetos de derecho a las ayudas sociales o las políticas sociales. Pero no tenemos que olvidar el derecho a la producción, porque es lo que nos ha fallado, ¿no? En nuestra gestión anterior. Entonces no hay producción, entonces no te queda más remedio que ampliar las políticas sociales. Pero tendría que ser el derecho al trabajo. Digo, esto es el peronismo, la columna vertebral del movimiento de los trabajadores. No sé, me parece que eso hay que volver a rescatarlo de alguna manera, porque parece que estos lo están destruyendo de una manera muy brutal. Fíjate que ni siquiera el mismísimo Trump, que válgame Dios, ¿no? Cuando sale en su primera gobernación o presidencia era justamente para los derechos de los trabajadores norteamericanos. Atente al piojo, porque ese es un capítulo que todavía no llegamos acá, ¿no? El tema de la migración, que se está como acercando, ¿no? Me enteré por compatriotas uruguayos que le exigen a los uruguayos y a cualquiera que venga del exterior, que no sea argentino, que venga con un seguro de salud para que no se atiendan en los hospitales nacionales, ¿no? Claro, y además se habla, viste, a veces de exigirles a los extranjeros que paguen. Y yo siempre digo, ¿leyeron la Constitución? No. En la Constitución claramente está establecido que todo extranjero que llegue a la Argentina tiene los mismos derechos que los argentinos.
Es decir, no es posible esta limitación donde vos sos de otro país, entonces vení con esto, vení con lo otro. Además, esto que hablabas vos de la deshumanización, Mónica, es así, es como que es un gobierno que lo humano no les interesa. Y además, es decir, el otro día, por ejemplo, la última estadística de la OCDE habló, esto ya no es un fenómeno argentino, es internacional, 3.300 millones de personas están afectados por el endeudamiento público. ¿Por qué? Porque la enorme cantidad de intereses que genera esa monstruosa deuda determina que los países poderosos tengan que limitar sus programas sociales. Los países pobres, la marginación y la exclusión. Y nosotros, que no somos ni poderosos ni pobres, estemos viendo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cada vez más crecimiento de la marginalidad, de la exclusión, del delito y de un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que es un país que tiene que funcionar para adelante. Y el tema de la salud mental, Mónica, vos que sos... Sí. Es tremendo. Sí, yo hoy escribí una columnita chiquita sobre el odio, y como una pasión, pero además el odio implantado, se implanta en la sociedad el odio, porque en realidad desde Durán Barba para acá, él hablaba que el voto era emocional, es cierto, hay mucho de emoción y de pasión. Y también hablaba con un compañero de la radio de que hay todo un sentido, no es que ellos ignoran lo que están haciendo o dicen barrabasadas porque se les ocurrió. Todo tiene un sentido que es deshumanizante del sujeto, es decir, un colega psicólogo me decía hace mucho tiempo, en plena pandemia, que había muchas diferencias en la villa, porque estaban los que no podían salir a hacer changas y los que tenían el sueldo del Estado y que gracias al sueldo del Estado podían vivir. Y se generaban unos odios y unos rencores y unas envidias impresionantes. Y creo que la pandemia, y en eso sí de acuerdo con Cristina, nos hizo muchísimo daño. Acordate la cantidad de artículos que yo publiqué de la pandemia para los niños. Para acá. Sí, la pandemia nos hizo mucho daño. No la pandemia en sí, el aislamiento, y cómo fue utilizado eso a posteriori, no lo del chip y la vacuna, todo eso, no, sino el hecho de estar aislados con nuestros propios fantasmas, con nuestras propias asignaturas pendientes, y a solas, ¿no? Que acá con Marcelo armamos testimonios donde convocábamos gente los jueves a charlar y a vernos entre todos, porque la verdad que la pandemia generó consecuencias, incluso hasta te diría, en determinada franja etaria, no social, que son los adolescentes y los niños. Los arrasó. Arrasó. Es decir, que fue antes de la pandemia y después de la pandemia. Y creo que todavía estamos pagando esas consecuencias, ¿no? En relación a eso. Sí. Y no hemos podido reflexionar demasiado sobre esas consecuencias. No le hemos dado entidad. No se ha podido. Incluso siguiendo tu discurso, Lili, sabes que había gente que hacía películas, hacía cortos en la pandemia, con todos lo que significaba hacer un corto, desde Almodóvar hasta acá en la Argentina hacían cortos de cómo cada uno pasaba la pandemia, y era muy creativo y se acudía a la cultura para sanar el alma. Sí. Yo creo que, y también debe ser algo para tu profesión, a mí me parece que nunca se llegó a hacer un duelo colectivo. No. Y eso me parece que fue lo influyente y el daño que estamos padeciendo ahora. ¿Sí? Porque se taparon algunas cosas, como se tapa ahora mediáticamente, ¿no? Los antibarbijos que salían igual, la muerte de Diego, el vacunatorio, entre comillas, VIP y todo ese tipo de cosas fueron tapando determinadas cosas que como sociedad no pudimos enduelar. Para mí es un tema fundamental. Sí, es concreto, que no se podía duelar. Eso es absolutamente... Volviendo un poquito a lo que decía la compañera, siempre, en todas las épocas se quiso destruir lo nacional y popular. Eso pasó después del 55, pasó con la dictadura del 76, o sea, siempre se quisieron de alguna manera borrar
todo lo que era nacional y popular. Así que es lo mismo que antes, lo que pasa que en este momento lo estamos viviendo nosotros, somos las protagonistas. Sí, sí. Vos fijate que en el tema del cine nunca había pasado, es la primera vez, y creo que tiene que ver porque no pasó ni durante la dictadura ni en el golpe del 55. Sí atacaron, pero sostuvieron el apoyo a la industria cinematográfica. Creo que esto tiene que ver con una situación que no es solo de Argentina, que es internacional, que es los grandes grupos de poder que tienen en sus manos, los 6 grupos de poder que tienen en sus manos todo lo que es comunicación, telecomunicaciones, por lo tanto plataformas, estudios, producciones y demás. Eso es brutal. Eso es brutal porque nosotros tenemos ahora el Eternauta, que tiene la parte de la producción de Netflix y que pasa por Netflix. Y es maravilloso, pero Netflix recauda por lo menos unos 60 millones de dólares al mes en Argentina nada más. Vendría muy bien, no sé, para pagar las deudas, 60 millones. O sea que serían unos 720 millones al año, ¿no? Que se van íntegros de Argentina. Entonces, y ellos son los que deciden, y ellos son los que mandan. En México está pasando algo similar, se ha parado la producción en México, porque ahora son las plataformas las que deciden. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que pasa, con lo que ha pasado con el Inca, que por primera vez en 80 años está parado el fomento a la producción audiovisual. Es muy impresionante. Lili, ¿querés decirnos algo más para redondear, si querés? O quedarte hasta el final, porque vamos a poner una musiquita y después quiero hacerle una preguntita. Quiero darle una buena noticia acá a este historiador. Uy, bueno, bien. Sí, bien. tengo una buena noticia. Historiador, sí. No estés triste, Alejandro. Bueno, no, agregar que también es extraordinario cómo han reaccionado nuestros artistas ante los ataques brutales. Todos y todas ellos han reaccionado fantásticamente bien, y creo que el pueblo los apoya y lo entiende, y que es muy importante la reacción que han tenido. Bueno, y yo te mando un corazón así enorme por el También tema del juicio y de todo eso. Te sigo, te leo. Y estoy ahí, aunque no me veas en chiquito, estoy ahí. Bien, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, chau. Hasta luego. Chau. Bueno, ¿escuchamos un tema musical? Bueno, ¿sabés qué? Volvemos un viejo amigo. No, ¿Quién? No, ¿Quién? no. Sí, una milonguita, dale. Pero, sí, no te puedo muy bien. Venía zafando. Que nadie le diga a nadie que nos sobra de comer, que la mentira la guarde pa' contársela después. Tenemos pastos tranquilos, mucho campo que joder, y el agua se toma gratis cuando hay ganas de beber. Unos miran adelante y otros miran para atrás. Muchos miran al costado y otros no quieren mirar. Hay quien se tapa la cara, no la quiere destapar. Otros que se la disfrazan y la mandan a guardar. Hay lenguas de pura lengua que solo hablan por hablar. Siempre prometen milagros que no pueden realizar. Proponen que no comamos para hacer austeridad. Hermano, el hambre no es broma, esta es la pura verdad. Y el que nace laburando, hoy no puede laburar. Para un tipo de finanzas, el tiempo es para gozar. Sino que vengan y cuenten los mal paridos nomás. Que bien se vive mirando cómo lo hacen los demás. Milonga.
La milonguita, milonga de lo peor, milonga bien argentina, qué mentira y confusión. La democracia se usa pa' cualquier explicación. De nada sirve informarse, un truco la información. En este país bendito, la vaca no es animal. Es el pan de cada día que uno sueña masticar. Nuestro país es muy rico, nadie lo podrá vaciar, sino que cuente la historia si alguien lo pudo quebrar. A este casino de Prado y vacas para jugar, siempre le quedaron fichas pa' perder o pa' ganar. Milonga, la milonguita, milonga de lo peor, milonga bien argentina, qué mentira y confusión. Mi patria está de milonga desde el primer carnaval, cuando al tango lo bailaron de pura casualidad. Entre bueyes no hay cornada, aprendimos a gritar, mientras otros se olvidaron de contarnos la verdad. Y vamos a no asustarse, que no llegó lo peor. Este país tiene cuerda como cuerda de reloj. Y el que salta en una pata, que empiece a saltar con dos. Como dice la escritura, subordinación y valor. La milonguita. Bueno, voy a sacar esto porque ya el Zoom, bueno. Una buena noticia. A ver. Es pequeña, breve, pero porque así entramos con el tema un poquito de deuda y un poquito de justicia. ¿Esa es la buena noticia? No, ¿Deuda y justicia? no llegué todavía. Ah, bueno. Fue procesado, puesto preso y le embargaron la casa el policía que gaseó a una niña, a la niña, sí, hace un año atrás. Hablé con Gregorio Dalbón, que en este momento no está en Argentina, está en La Haya, lo voy a tener en cualquier momento en el programa. No me digas que no es una buena noticia. Claro. Yo estoy esperando Más que agarren. más o menos, yo estoy más o esperando menos. que enjuicien al que casi Claro. le quita la vida a Pablo Grillo, que por suerte ya salió en Pero alta y viste está- cuando hablamos siempre Pero eso que no- hay es un un perejil, precedente. pero viste cuando uno habla y dice es un perejil. No, acá tenemos ¿O acá. no? No. Claro, Es lo un que pasa es precedente. que Viene de arriba la orden. hay que ver si ante la apelación la Cámara confirma o revoca y el tipo zafa. Porque acá el problema de la justicia es que, como dice Marcelo, los perejiles son los que de alguna manera siempre van, pero los grosos, vos fijate que la criptoestafa de Milei Sí. todavía sigue dando Hoy se iba a vueltas tratar eso y cuando lo en dej- Estados Unidos ya interviene la justicia federal, acá no. Y además, dime, yo te doy un ejemplo y me acuerdo, cuando se investigó a Gustavo Arribas, que era director precisamente de la CIDE, antes Agencia Federal de Inteligencia, el tipo había negado que había recibido coimas de Odebrecht y todo lo demás. Un auditor del Banco Central vino a visitarme y me dijo que tenía elementos para demostrar que le habían transferido a 5 cuentas en Suiza. Entonces ellos en el Banco Central lo habían investigado, pero el confuncionario no podía ponerlo en evidencia porque lo iban a dejar en la calle. Entonces yo, que soy un kamikaze, me lo trajo, preparé un escrito y lo llamé al fiscal Federico Delgado para decirle: Fede, el lunes te presento una serie de elementos de prueba para aniquilarlo a Gustavo Arribas, gobierno de Macri. Cometí el error de llamarlo por teléfono y avisarle, desde la oficina del Senado, y cometí el error de llamarlo a Pino y decirle: Pino, vamos a firmar ambos un escrito porque tengo las pruebas para involucrarlo a Arribas. ¿Qué pasó? El lunes a las 9 de la mañana llegué a Comodoro Pi, llegué a la Fiscalía Federal, entregué el escrito con los elementos para que impulsara esto Delgado y, claro, Delgado tiene que preparar la nota y todo lo demás. A la hora y media o 2 horas, el juez Canicova Corral lo sobreselló definitivamente a Arribas para no dar lugar al fiscal ¿Hora a y que hiciera media? nada. Qué Y rápido. Delgado apela
la resolución para que decida la Cámara diciendo que Olmos y Solanas habían presentado una serie de elementos que eran fundamentales para esclarecer el caso. Llega el expediente a la Cámara y el superior de Delgado, el fiscal Germán Moldes, desiste de la apelación de Delgado y concluyó el tema. Qué rápido que fue todo. Esa es la justicia argentina, express. Mónica. Por eso yo a veces, viste, me parece, ojalá que esto funcione, porque las evidencias son claras. Y esta es otra de las muestras de la maldad de esta gente. Patricia Bullrich hizo fabricar un video, ella o la policía, para mostrar que eso no existía, que al contrario, que habían hecho algo los manifestantes, cuando estaba recontraprobado, como está aprobado ese gendarme que le tiró a Grillo. Sí, está filmada la forma en que le tiró. Con acá dice quién es Guerrero, creo que se llama. Claro, entonces, viste, realmente acá es alarmante, porque no es solo el presidente, es el ministro, son los ministros, es el poder legislativo, es la justicia. Es decir, hay como una especie de atmósfera viciada, cubierta de odio, como dice Marcelo, de maldad, donde el ciudadano común, ¿qué va a hacer? Es como que estás sin opciones. Por eso me llamó la atención que Elisa Carrió haya denunciado al ministro Lugones en un escrito que leí hoy, excelente, mostrando cómo viola los pactos internacionales, cómo viola el derecho penal, cómo viola los derechos humanos de los ciudadanos. Es decir, estamos hablando no de un izquierdista revolucionario, sino de la doctora Carrió. Bueno, entonces, viste, vos decís, llegan hasta personas que no están precisamente en el progresismo, pero claro, esto ha colmado todas las capacidades y ha atravesado todos los límites. Claro, yo agrego algo, y le agrego algo a los dos, especialmente a ti, Ale, escuche, señor. ¿Qué pasa con los medios? A unos medios supuestamente amigos o que no sé qué. Nadie repregunta un carajo. Entonces, yo entiendo lo que vos me decís, de que hay que ver si se apela. Ahora, esa noticia que yo te digo, salió así chiquitita. Entonces, para que sea realmente un precedente desde el punto de vista moral, para que se inscriba algo del miedo, tendría que ser ampliada, tomada, en todos los canales, escrachado. Claro, lo que pasa Nadie es que creo que hizo nada. Lo que pasa que te digo, creo que hay mucho. Ahí sí tiene sentido, ¿me entendés? Porque ahí se acaba la impunidad. Lo que pasa es que creo que acá hay mucho miedo por las amenazas constantes y por otra cosa que tiene que ver con el triunfo de Milei. Es decir, el triunfo de Milei ha sido de alguna manera orquestado por las redes, que en este momento tienen mucho más poder de influencia que los diarios y que los medios televisivos. Las redes en este momento atiborran de cosas y Milei en la Casa de Gobierno tiene un staff de personajes que están permanentemente comunicando cosas, amenazando. Oíme, lo que le pasó a Hugo Alconada. Hugo Alconada es amigo mío, es un excelente periodista y le quisieron hackear el WhatsApp, le quisieron hackear la cuenta de el X, el ex Twitter, es decir, además de amenazarlo reiteradamente. ¿Por qué? Primero por dos cosas, por haberse atrevido a mostrar minuciosamente cómo fue la criptoestafa de Libra, y ahora por haber puesto en evidencia que la CIDE quería espiar a los periodistas, a los que discrepan, a los opositores y a todo el mundo. Es decir, acá el problema es ese, que estamos en una especie de estado cuasi policial, donde esto no es la Stasi ni la KGB, pero hay toda una especie de estructura. Pero tienen unas ganas de que se convierta en eso. Que se convierta en eso. Sí, hoy leía también una noticia de que Pichetto y Monzó, a Pichetto especialmente, le entraron en la oficina en el Senado. Claro, es decir, se opuso claro, yo creo que hay muchos periodistas que dicen, bueno, es decir, le pasó a mi amigo Delgado, a Delgado lo amenazaron, le hicieron 2 causas penales y una de ellas monitoreada por Mariano Cunio Libarona, y lo llamaron a declaración indagatoria para destituirlo. ¿Por qué? Porque había investigado a Odebrecht, porque lo había procesado Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, es decir, porque Delgado no se callaba ni ante unos ni ante otros. Entonces, esta gente que es discordante, que no está ni en un lado ni en otro, es muy peligrosa, porque no la pueden callar. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, sí. En este momento hay periodistas que, y Milei además que no, es decir, hay 2 o 3 periodistas de La Nación que son Hugo Fernández Díaz, que es un muy buen escritor, donde Milei todas las semanas habla
de lo peor. Bueno, a Pañi le hizo un juicio. Bueno, acaba de la justicia de desestimarle el juicio, porque realmente, es decir, no. Entonces, claro, y por eso no estamos hablando de periodistas que vos decís, uy, no, son periodistas de la ultraizquierda, son bolches, o son zurdos de mierda, como dice Milei. No. Es decir, periodistas que tienen una trayectoria y que están viendo que esto se está yendo de las manos. Acá hay una enorme desmesura de todo y el presidente las usa constantemente. Y es como que ante cualquier crítica va por más. No es que dice, bueno, voy a reflexionar o voy a pensarlo. Nunca ha pasado esto, Mónica. La verdad que yo te digo, uno analiza otras épocas de la historia, otros momentos que pueden ser muy controversiales, pero que un gobierno de la democracia, que un poder legislativo se someta de la manera que se somete. La comisión investigadora de la criptoestafa está parada desde hace 2 meses. Y hoy volvieron de nuevo a tratar de que fracase. Sí. Y ahora la semana que viene van a ver. Si se constituye. Y después de que se constituya, tendrán que investigar. Y claro, cuando más tardás, más se va diluyendo todo. Esto viene a ser como Buenos Aires Herald. Entonces, desde Estados Unidos van a pedir información a Argentina, porque como empezó allá también. Claro, por supuesto. Y la jueza se ríe de cubría, está mirando y dice, no, y el presidente es el presidente. No, realmente todo es muy peligroso, muy destructivo. Y a mí que me interesa mucho el Estado de Derecho, cuando un país se maneja con estas particularidades, donde un presidente hasta modifica la Constitución por decreto, barre con las leyes a través de un decreto, es decir, que quiere modificar absolutamente todo en beneficio de un grupo de gente muy concentrado, que son los beneficiarios. Porque hoy estaba viendo lo que decía Liliana, esto de las financiaciones y todo lo demás. Hay 22.000 millones de dólares de subsidios. 22.000 millones de dólares de subsidios que podrían eliminarse no una tercera parte, en 3/4 partes, lo que significaría un ahorro de más de 16.000 millones de dólares que podrían ser destinados a otra cosa. Este año hay que pagar de intereses de la deuda 37.000 millones de dólares, de los cuales 21.000 son a los acreedores extranjeros. ¿Qué se podía hacer con esa plata? Pero no. Cosas. Entonces, claro, estamos en una estructura de poder y de gobierno donde los ciudadanos están inermes, no tenés a quién recurrir. La justicia porque no te da bola, la policía porque te apalea, el poder legislativo porque no le interesa defender ni a los jubilados ni a los asalariados. Y lo que vemos con el Garrahan es un símbolo de lo que pasa con la salud pública, de lo que pasa con la educación. Y cuando vos lees que, por ejemplo, a mí me causó estupor que en los índices de los hospitales mejor posicionados en toda América, el Hospital de Clínicas está primero en el ranking, más que cualquier institución privada. Claro, no tendrán alfombritas como en otros sanatorios privados y una hotelería, pero desde el punto de vista de la investigación médica, de lo instrumental, primero en el ranking, como la Universidad de Buenos Aires está por encima de la Austral, de la Católica, de El Salvador y de todas. Pero a pesar de eso quieren destruirla, quieren tratar de decir que son todos ñoquis, que los profesores no enseñan, que no van. No, realmente muy, muy, muy difícil todo. Bueno, una última, ¿querés una preguntita? Última, porque quiero que nos cuente, pero tenemos muy poquito tiempo, pero que de su último libro, que lo cuente. No, bueno, entonces todo. No, el libro es un libro donde simplemente me dedico a contar lo que es el Fondo Monetario, que nadie sabe. Diga el título, señor, porque si no, ¿cómo es el título de tu? El FMI y el Ni él se acuerda. La estructura del poder o algo por bueno, no, porque es un título bastante largo, ¿no? ¿Editorial? ¿Cómo? ¿La editorial? Peñalillo Continente. Perfecto. Tiene prólogo de un experto en relaciones internacionales, el embajador Archibaldo Lanús, pero lo que muestra el libro fundamentalmente es, primero, la legislación argentina que es permisiva para que se hagan estos acuerdos con el Fondo Monetario. Y también la estructura del Fondo Monetario, cómo actúa, cómo presiona, cómo puede modificar sus normas en cualquier momento, y aunque en sus estatutos y en sus reglamentos diga, puedo prestarle a un país 1,5 veces de lo que tiene, o en casos excepcionales 4 veces, como muchos han dicho,
el préstamo de 57 fue ilegal porque las normas del fondo no pueden ir más de 4 veces y tendría que haber sido 20.000 millones de dólares. Lo que pasa que quiero mostrar que el fondo puede modificar en cualquier momento esas cosas. Es un camaleón. ¿Te das cuenta? Para decir lo que quiere. Y además algo que puede sonar raro, y suena raro porque hay una demanda penal, hay una demanda en la Justicia Constitucional Administrativa Federal para pedir la nulidad del acuerdo con el fondo, y firmada además por abogados que no saben que el fondo no puede ser demandado en ninguna instancia jurisdiccional, en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. Tiene inmunidades, tiene privilegios, el fondo, sus asesores, sus funcionarios, sus gobernadores, todos. Puede dañar un país, puede hacer lo que quiera y nadie lo puede tocar. Entonces, es un sujeto de derecho, pero no de obligaciones. Y además, como broche de oro, a través de documentos del fondo que he leído y que la gente no conoce, dicen que a ellos los pactos internacionales no les son aplicables. Por eso, si a través de sus planes causan pobreza, marginalidad y exclusión, violando los pactos internacionales de derechos económicos, políticos, sociales y culturales, a ellos no les interesa porque ellos son una institución monetaria ajenas a ese tipo de cosas. Hasta eso han dicho. Time is money. Parece que money. Exactamente. Money. ¿Cómo se hace para conseguir un puestito? En el fondo. Porque hablamos de derecho y no obligaciones. Entonces, bueno. Una última, dale. Nada, no. Seguramente el miércoles, cuando nos encontremos, esperemos que no tengamos, o sea, que sea igual que hoy, que no haya represión, que no. Y que a lo mejor lo del Garrahan se solucione. Y que se solucione lo del Garrahan. Igualmente digo algo interesante del Garrahan, porque salió a la palestra con el primer cartel de Garrahan, decía lo que yo vengo diciendo desde marzo: basta. Sí. Bueno, no, igual de todas maneras vos sabés que de acá al miércoles son 20 años de Noruega. Eso, sí, claro, puede pasar cualquier cosa. Eso, cuando queremos retomar algo, la nota desapareció. Y bueno, ya nos vamos, ¿no? Nos vamos hasta el miércoles a las 20 horas en Ala Delta y Divididos. ¿Nos vamos en Ala Delta y Así Divididos? Sí, Pero sí. yo me da miedo la Ala Delta. Y bueno. Bueno, nos Chau. vamos hasta el próximo miércoles.